¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En unos momentos daré inicio a la 71ª sesión extraordinaria de 2017 de su órgano de gobierno. En esta ocasión, el orden del día contiene 4 asuntos para autorización. El primero corresponde a la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación a 306M Campo Xixito. En segundo término, se presenta la resolución sobre la modificación al programa de trabajo y presupuesto asociado al plan de evaluación presentada por Fieldwood Energy E&P México en relación con el contrato CNH R01 L02 A4 2015. Por otra parte, se presentan los resultados de las evaluaciones para la precalificación de interesados de la licitación CNH R02 L04 2017 correspondiente a la cuarta convocatoria de la Ronda 2. Por último, se somete a consideración la versión final de las bases de la citada licitación correspondiente a la cuarta convocatoria de la Ronda 2. Con esta agenda, los esperamos en unos momentos más en la transmisión en vivo de la 71ª sesión extraordinaria de 2017 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. Buenas tardes, son las 5:47 de la tarde de este 21 de diciembre de 2017. Damos inicio a la 71ª sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Secretaria Ejecutiva Carla Gabriela González, pregunto si tenemos quórum para iniciar sesión. Con mucho gusto, para tal efecto pido a los comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Gaspar Franco Hernández, comisionado. En razón de que se encuentran presentes 5 comisionados, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias, secretaria. Por favor, de lectura la propuesta de orden del día. Con mucho gusto someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día como sigue. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día y en segundo término los asuntos para autorización. En este rubro tenemos el día de hoy 4 puntos listados. El primero es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación a 306M Campo Xixito. Segundo punto, la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia respecto de la modificación al programa de trabajo y presupuesto asociado al plan de evaluación presentado por Fieldwood Energy E&P México SDR LDCB en relación con el contrato CNH R01 L02 A4 2015. El tercer punto es la resolución sobre los resultados de las evaluaciones para la precalificación de interesados de la licitación CNH R02 L04 2017, correspondiente a la cuarta convocatoria de la Ronda 2. Y en el cuarto punto, la versión final de las bases de la licitación CNH R02 L04 2017, correspondiente a la cuarta convocatoria de la Ronda 2.
De estar de acuerdo con el presente orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad y procedemos a su desahogo con el primero de los puntos. Es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A306M Campo Xixito. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el comisionado Sergio Pimentel Vargas en su calidad de comisionado ponente. Comisionado abogado Pimentel, adelante, por favor. Gracias, presidente, secretaria, colegas. Si me lo permiten, yo haría una breve introducción de las generalidades de esta asignación para que después las particularidades de la solicitud de Petróleos Mexicanos puedan ser expuestas por nuestras áreas técnicas. Bueno, se dijo ya que es una modificación que presentó el asignatario a su plan de desarrollo para la extracción de esta asignación Xixito, que se ubica en el estado de Tabasco, en los municipios de Macuspana y de Jalapa. Es una asignación de 21 kilómetros cuadrados que fue emitida el 14 de agosto del 2014 con una vigencia de 20 años. El tipo de hidrocarburo es gas seco y de manera muy general les digo que la modificación consiste en realizar 4 perforaciones, 4 terminaciones, 14 reparaciones mayores y 117 menores, y es un caso similar a la asignación que vimos ayer de Tupilco, donde el doctor Moreira fue el ponente. Es similar porque aquí también hay perforaciones que no estaban en su plan de ronda cero y, por cierto, las adecuaciones que el comisionado Franco solicitó que se hicieran en Tupilco se hicieron ya en este caso para el área de Xixito. Pues si no tienen inconveniente, me gustaría que las áreas técnicas nos pudieran detallar en qué consiste esta solicitud. Por favor, ingeniero, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, es similar el caso. Voy a tratar de ser muy claro en el tema de lo que sucede con la actividad que están realizando, el impacto en las reservas, las inversiones que han realizado hasta el momento. Entonces, con relación a la solicitud de modificación del Plan de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos del Campo Xixito, inicio con la relatoría cronológica del proceso y en julio PEP solicita esta modificación de Plan de Desarrollo. En agosto la comisión solicita la prevención de información que es subsanada a finales de agosto por PEP y en septiembre la comisión declara la suficiencia de información. El 20 de octubre se le solicita a comparecer para efectuar algunas aclaraciones y estas son en el sentido precisamente de las reservas, un tema que más adelante voy a abordar, y hasta el día de hoy. Adicional a lo que comentó el comisionado ponente, Sergio Pimentel, sobre la asignación, yo solamente recalcaría 3 puntos importantes, que es la densidad del aceite es del orden de los 36 grados API, tiene un mecanismo de empuje este yacimiento por un acuífero muy activo y eso origina que actualmente el corte de agua es del orden del 53%, o sea, la mitad de la producción es agua, tienen que convivir con esta condición. Tiene 19 pozos el campo, 11 actualmente son los que están operando y es un yacimiento heterogéneo de arenas del Plioceno y entonces hay bastante incertidumbre, como vamos a ver ahorita, sobre las arenas, tanto para la parte de gas como para la parte de aceite. ¿Qué motiva y justifica la modificación presentada el día de hoy? Ellos perforaron 3 pozos que están en pantalla, Xixito 91, 41 y 45, y se identificó una continuidad del yacimiento del Plioceno, esto es con relación al aceite, más no al gas. O sea, ratificaron en este yacimiento del Plioceno aceite, pero ya no vieron la misma presencia de gas. Asimismo, hicieron una reinterpretación sísmica y actualización del modelo geológico, por lo que se tuvo un incremento volumétrico en la zona de aceite, repito.
La presente modificación tiene fundamento en la fracción 2, inciso A, B y H del artículo 40 de los lineamientos que regulan el procedimiento para la presentación, aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y de desarrollo. El inciso A se refiere al cambio de estrategia, el inciso B se refiere al avance de las operaciones y cambio en la cuantificación de reservas, y el inciso H hace referencia al cambio en el monto de inversión. Las tres condiciones se presentan en este caso. Con respecto al volumen original y reservas, pueden ver en la tabla que el volumen original de aceite ha ido incrementándose, sobre todo del 2015 al 2016, y en el 2017 se ha mantenido esto como resultado de la reinterpretación sísmica y la actualización del modelo que mencionaba hace un momento. En la parte de las reservas remanentes 3P, aquí ha habido una fluctuación de 6 a 10 y en el 2007 a 4.16, precisamente por la incursión del agua, ha habido mayor presencia y una declinación de presión que precisamente originó que se les llamara para revisar cómo estaban estas variaciones, a qué obedecían y cómo afectaban en cuanto al factor de recuperación de aceite y de gas. Con respecto a la actividad, pueden ver en la tabla, en la parte de color verde, está el plan vigente, que es Ronda 0, esa es la actividad con la que fue aprobada la asignación, y actualmente tienen 3 perforaciones, 3 terminaciones, ductos, reparaciones mayores y menores ejecutadas. Pusimos una nota con relación a las observaciones que nos hicieron en el caso anterior, de que dada la fecha de la perforación de estos pozos, que está en la tabla del lado derecho, están las fechas en las que se hicieron estas perforaciones, que fue mayo del 2015, octubre del 2015 para el Chichito 41 y enero del 2016 Chichito 45. Entonces, fueron fechas previas a la entrada en vigor de los lineamientos de perforación de pozos, que fue en octubre del 2016. La propuesta de modificación, como comentó al inicio el comisionado, además de la perforación y terminación de 4 pozos y un ducto, están 14 reparaciones mayores, 35 menores y los taponamientos, y en esta ocasión nos aseguramos que esos taponamientos corresponden a la totalidad de los pozos existentes y de los que se pretenden perforar. Adelante, por favor. Comisionado, señor Franco. Sí, también ayer decíamos que aunque no hayan requerido la perforación de pozos o la aprobación para perforar pozos, lo que decíamos es que habían hecho más pozos de los que tenían aprobado en su plan. Entonces, nada más para dejar la nota de que hay un tema de dar vista a nuestra área técnica de administración de asignaciones y contratos respecto a la ejecución de más actividad de la que tienen aprobada en su plan. Entonces, podemos agregar esa previsión en el acuerdo. Recalcar Sí. que sí no hay problema en la aprobación de los pozos, pero sí que rebasan lo que se les había aprobado en su plan. Adelante. Bueno, esta es una lámina que se incluye para mostrar precisamente el estado de los pozos, cómo están actualmente esos 19 que mencionaba que tiene este campo, y la solicitud de modificación del plan que incluye estos 4 adicionales con objetivo Plioceno. ¿Qué objetivos tienen? ¿Cuál es el inicio de perforación y el fin de la terminación? Solamente para dar vista de todos los pozos como están. Adelante, por favor. Perdón, otra vez. Sí. El anterior decían 22 pozos a taponar. ¿Y por qué viene acá 19 pozos? Porque 19 son los que tiene el campo actualmente, 11 producen de esos 19 y la solicitud es 4 adicionales. Ok, y ya con eso sería la cantidad de los pozos. Bien. Y hay uno taponado por ahí. Si me permiten precisar, tenemos al día de hoy, como bien dice, 19, de los cuales ya uno está taponado. La propuesta de modificación incluye 4, lo que nos da un total de 22, que es concordante con los 22 pozos que se pretenden taponar. Estaríamos el 100%. Gracias por la precisión. Adelante, por favor. Perfil de producción. Esta es la parte histórica
que la hemos siempre incluido ya en las últimas presentaciones para dar una referencia de cómo ha estado el campo. La línea amarilla que estoy señalando es el plan vigente de Ronda Cero, esta es la propuesta. Como podrán ver, la actividad que se mencionó anteriormente, que fueron ya reparaciones mayores, menores, la perforación de 3 pozos, precisamente justifican, o bueno, es la causa del incremento de las inversiones. Esta en barras negras era lo que tenían autorizado, y este es el real del 2015 y 2016. Como podrán ver, pues es a simple vista 3 veces más de lo que tenían autorizado para esos años. En el tema de las inversiones, la propuesta, voy a entrar más adelante al detalle de los montos, pero serían las barras azules, y por arriba del plan vigente en cuanto a la producción, pues ellos han obtenido esta pequeña área que estoy señalando, este triángulo, es lo que obtuvieron con la perforación y las reparaciones que hicieron a los pozos. La propuesta es incrementar esta pequeña área por encima de lo que es el plan vigente de Ronda Cero, y si lo vemos desde el punto de vista números, el volumen a recuperar en el plan vigente era de 2.85 millones de barriles, el plan modificado para exactamente ese mismo periodo 2017-2027 sería de 4.16 millones de barriles, lo que hace una diferencia de 1.3. La variación es de 46% en el tema de aceite. Entonces, este es el panorama completo. Hasta aquí está el límite económico, la asignación es hasta 2034, y esta es la propuesta donde se ve que es más atractivo, aunque con todo lo que ya comentamos, ¿no?, de la actividad que ya han realizado y que tenemos que un tema de supervisión, las inversiones que se han realizado. Aquí estábamos revisando qué tan atractivo fue con respecto al precio del barril en ese año 2015 que tomaron la decisión de hacer más actividad, andaba del orden de los $65 por barril. Adelante, por favor. En el tema de gas ocurre algo un tanto diferente, porque la perforación precisamente de estos pozos ya no permitió visualizar el gas, y aquí con respecto al plan vigente, que es la línea que ahora muestro en color verde, ya no se obtuvieron los volúmenes que estaban originalmente estimados en su programa. Entonces, esta situación de haber incursionado en otras áreas y no haber identificado el gas, pues hace un cambio en el volumen a recuperar en miles de millones de pies cúbicos, de 270 a unos 83, y esto es precisamente por los que se les mandó llamar para revisar cuáles eran las causas que estaba pasando con respecto al aceite y al gas. Hoy día esta es la producción del orden de los 2 millones de pies cúbicos por día a septiembre del 2017. Adelante, por favor. En cuanto a la evaluación económica, efectivamente veíamos que en Ronda Cero se consideró un gasto total de 64 millones. Ese es en la tabla la que estoy mostrando, y la solicitud de modificación al plan de desarrollo propone desarrollar actividades por un costo total de 134 millones, 90 en la inversión y 44 de gasto operativo, que en conjunto con los 111 millones que ya han erogado en estos 2 años, 2015 y 2016, constituyen un total de 245 millones. Eso representa un incremento del 282%, distribuido pues básicamente en la parte de producción, desarrollo y abandono, pero como podrán ver, pues es un incremento considerable, puesto que no tenían realmente actividad contemplada, como lo vieron en la tabla anterior, en Ronda Cero. Adelante, por favor. Se revisó específicamente las modificaciones y si se cumplen con los requerimientos en materia de tecnología y plan de producción que permitan maximizar el factor de recuperación, y en ese sentido el campo opera con bombeo neumático, están considerando la implementación de bombeo hidráulico tipo jet, algunos aparejos para la selección inmediata de
del intervalo productor y consideramos que son adecuadas para la actividad de extracción en la asignación. Asimismo, para promover el desarrollo de las actividades de exploración y extracción, la modificación del plan incluye, como vimos, perforación y terminación de pozos, reparaciones mayores, menores y la construcción de un ducto. En cuanto a los mecanismos de medición, ese fue un tema que también abordamos en la sesión anterior, Pemex continuará operando al amparo del 7º transitorio de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos. Con respecto a la observancia de mejores prácticas, realizaron una actualización del modelo, sin embargo, con la información y la cantidad de tomas de información que están previstas, se continuarán haciendo estudios de caracterización y actualización del modelo geológico de la asignación. Adelante, por favor. Con respecto a acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero, la perforación, terminación de los pozos, las reparaciones mayores y las menores, que es básicamente conversiones al sistema artificial de producción, son las que aplicarán en estas 29 limpiezas de aparejo y 82 tomas de información, que le digo es parte de la información que están previendo tomar en los pozos. Entonces, pues sí se ve un desarrollo sobre el conocimiento del conocimiento del potencial de su asignación. Con respecto a elevar el factor de recuperación, el del aceite se incrementa de 34.9 a 39.9 con la propuesta de modificación del plan, y en el gas de 36.6 a 39.1. Y en cuanto a la reposición de las reservas, el programa propuesto presenta un pronóstico de producción asociado a la infraestructura existente y actividades físicas programadas que sustentan reservas 3P por 4.16 millones de barriles de aceite y 1.83 miles de millones de pies cúbicos de gas. Hasta ahí daría yo pauta a cualquier duda, aclaración, comentario. Doctor comisionado Néstor Martínez. Muchas gracias, comisionado presidente. Es duda con relación al factor de recuperación. Hay una lámina en donde tiene una tabla donde está el volumen original y la producción acumulada. Un poquito antes, ¿no? Creo. No es esa, es esa. Ahí está. Entonces dice que el volumen original es 62.82, no alcanzo a ver aquí, ¿qué número es? ¿62.8? 82.8. Ah, ok, 82.8. Y se ha sacado 28.86, que es el 30% del... ¿Sí, verdad? Sí, es correcto. Ok, entonces hasta la fecha se han recuperado 35% del aceite original. Y el planteamiento... Bueno, más bien, el 34.9 es el que hubieran obtenido con lo que plantearon en ronda cero. ¿Sí? El 34.9 es el factor de recuperación actual. El actual, sí. O sea, no es ronda cero. No. Es el que tenemos a la fecha. ¿Cuál fue el de ronda cero, perdón? Porque en las últimas láminas comentan que hay un 5% adicional, lo que acabamos de ver ahorita en las últimas láminas. Decía que pasa de 34.9 a 39.9, hay una diferencia del 5%, pero mi duda es, el 34.9 es el factor de recuperación planteado en ronda cero, porque lo que estamos viendo es un cambio, ¿no?, en el plan que teníamos de ronda cero y el plan nuevo. Entonces, ¿el 34.9 es actual o es el día de hoy? Es el actual. No sé. Y si es el actual, entonces, ¿cuánto fue el que plantearon en ronda cero? Realmente esas cifras están al 1 de enero de 2015, 16 y 17. Prácticamente... Buenas tardes. Prácticamente esas cifras están al 2015, 2016 y 2017. Para ronda cero vendría considerándose un factor de 41.50, como se ve en la tabla. Ese es el factor que tenían en ronda cero, y posteriormente ha ido variando en 32.30 y 34.90 para aceite. Al día de hoy, o digamos al 1 de enero de 2017, viene siendo 34.90. Con la modificación al plan se pretende obtener un factor de 39.90 en aceite. La lógica es que el nuevo plan es mejor que el de ronda cero,
Porque trae más actividad, trae más inversión. Exactamente. Pero en ronda cero nos dijeron que iban a obtener el 41.5. Sí. Y ahora con el nuevo plan vamos a obtener 39.9. La cuestión aquí es que, si puede observar, hubo un cambio en el volumen original. No, sí, claro. Al momento de haber un aumento en el volumen original y que la producción no fue, digamos, tan alta, el factor de recuperación se hace más pequeño. Sí, pero el factor de recuperación tiene que ver con la forma como se explota el yacimiento, con las eficiencias. Si hay un incremento en volumen original, pues no debe afectar el factor de recuperación. Efectivamente, la cuestión aquí es que para efectos de cálculo, con esas cantidades, son lo que nosotros estamos obteniendo al 1 de enero de 2017. Y sí, el planteamiento aquí de Pemex es también que tuvimos a la baja una reserva remanente de aceite, como puede observar en las tablas, y eso es derivado del comportamiento de producción. Entonces, por eso su factor de recuperación disminuyó un poco. Dentro de las recomendaciones, bueno, digamos que lo que nosotros estamos platicando con ellos es que precisamente se haga una reevaluación de este volumen original y de estas reservas una vez que perforen los pozos, para que eleven precisamente ese factor de recuperación. Okay. Porque en otras palabras podríamos decir que fueron más eficientes en extraer aceite del volumen que traían en 2015 que el que van a hacer con el nuevo volumen original, porque ya bajaron el factor de recuperación. Entonces, la cuestión aquí fue precisamente el incremento en el volumen. Si ellos hubieran mantenido el mismo volumen, las reservas también no se hubieran movido, entonces estaría elevando el factor de recuperación, y esa fue una de las, precisamente, de los temas que se platicó con ellos durante las comparecencias, por qué era ese tipo de comportamiento. Okay. Y bueno, el mismo comentario, voy a repetir el mismo comentario de ayer, que también fue muy en alineamiento con lo que se comentó con el comisionado Franco. Si vemos la gráfica de producción, si me hacen favor de ponerla, en la gráfica de producción se observa que pues no hay algún procedimiento de recuperación secundaria mejorada, lo cual puede ser válido. Lo que habría que buscar es que esto pudiera dar en el futuro, cuando tengan más información o nosotros tengamos más información. En otras palabras, lo que quiero decir es que posiblemente el día de hoy se apruebe un cambio en el plan de extracción del campo Sisito, pero que esto es dinámico y tendrá que irse revisando en el tiempo, que no podrá quedar así hasta el año 2024, ¿no? Que es el límite económico. Entonces, dentro de las recomendaciones que se emitieron en el dictamen, va precisamente que cada año hagan una optimización de esa declinación y una recomendación aunada también para, pues, la factibilidad de implementar uno de este tipo de proyectos. Entonces sí está… Si la asignación termina en 2027 y el límite económico es en 2024, entonces en 2024 cierran, o ahí ya no, tampoco no… Ahí empieza precisamente, bueno, ahí la resolución de las gráficas está un poco pequeña, pero empiezan precisamente las actividades de taponamiento. O sea, ya no hay producción. Exacto. Okay, ya gracias. No hay producción. Adelante, comisionado Franco. Sí, es la tabla donde tienen los factores de recuperación. Atrás. Ahorita lo que preguntó el comisionado Néstor Martínez, habló del factor de recuperación de aceite y le dijeron que, bueno, pues era la modificación del factor porque se modificó el volumen. ¿Qué pasa con el gas? Ahí se ve casi el mismo factor de recuperación. Como que parece que ahí son igual de eficientes, ¿no? Exacto. La cuestión en el cambio de los volúmenes se debe precisamente a que en la parte somera de este yacimiento de Sisito hay unas arenas que están un poco más arriba. Los pozos que perforaron ya no las produjeron, entonces traen una reserva remanente de cero en la parte de gas. Realmente el volumen que están viendo ustedes, el correspondiente a lo que es la reserva remanente, es única y exclusivamente del gas asociado al aceite, no al gas. Entonces, al haber ese cambio precisamente en el volumen de gas y en la reserva remanente, el factor de recuperación se vino un poco más abajo. A ver, aquí en 2015 teníamos un volumen original de aceite, 2017 es mayor. Su factor de recuperación, nos dicen, bueno, se redujo porque el volumen se incrementó.
En el gas, 2015 tengo un volumen de 66 y sube a 72, digo, es marginalmente pequeño, digamos. Pero el factor de recuperación prácticamente es el mismo. Lo que decimos sí siguen siendo eficientes en el gas, pero en el aceite no. Como puede observar también la producción acumulada de gas realmente no se incrementó tanto. Estamos viendo ahí cambios de 24,000 millones de pies cúbicos en 2015 a casi 27,000 millones. Entonces, precisamente ese ligero aumento con los volúmenes que vienen manejando son lo que arrojó esos factores de recuperación. ¿Tenemos ahorita la producción acumulada? Para Estamos hablando de volumen, factor de recuperación. ¿Cómo entra esto ahorita? Bueno, para efectos del cálculo del factor de recuperación se utilizó el cociente de lo que viene siendo el volumen original de cada fluido en su producción acumulada. Entonces ese es el factor a la fecha. Al 1 de enero de 2016 al 1 de enero del 2017. Es factor de recuperación a la fecha. ¿Y el que quieren alcanzar cuánto es? 39.10 en gas y 39.90 en aceite. Está bien. Es que técnicamente la explicación de que se baje el factor de recuperación cuando hay un incremento en volumen es porque a lo mejor el nuevo volumen está en condiciones de propiedades petrofísicas más desfavorables, que tuviera menor permeabilidad, que fuera más complicado, es la única. Pero si más o menos se mantiene las mismas características petrofísicas y de fluidos, el factor de recuperación debíamos esperarlo igual. Ahora manejamos factor de recuperación aceite y gas, pero el yacimiento al principio era bajo saturado. Claro que en muy poquito tiempo, creo que son 4 kilos la diferencia, empezó a liberar gas en el yacimiento. Entonces posiblemente ahí hay algún casquete, que es lo que nos hace este tipo de complicaciones, ¿no? De entender por qué un factor es diferente al otro, por qué uno incrementa o por qué otro disminuye. Pero creo que lo más importante es que los planes de desarrollo son dinámicos y en la resolución ustedes están planteando que se va a estar revisando. De alguna forma esto va a ser igual para todos los operadores y para todos los campos. Y siempre vamos a estar buscando, en la medida que hay nuevas tecnologías, en la medida que hay diferentes precios de los hidrocarburos, buscar la maximización de valor para el Estado. Y creo que eso es lo más importante, no todos los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. ¿Algún otro comentario? Comisionado ponente. Sí, pues la propuesta, colega, sería que con base en este análisis, la ponencia propone aprobar esta solicitud de modificación del asignatario. Apunto que en efecto el tema de la recuperación secundaria que destacaba el doctor Néstor Martínez viene como una recomendación en efecto en el dictamen, no así en la resolución. Yo no sé si quieran que se suba la resolución, el dictamen forma parte desde luego de la resolución, solamente quiero pues preguntarlo, ¿no? Expresamente, o si se aprobaría en los términos que está la resolución, digo, no lo sé. Comisionados, ¿algún comentario? Ok, así es, ok. Muy bien. Bueno, pues esa sería la propuesta, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay más comentarios, secretaria ejecutiva, por favor de lectura la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª, y 38 fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 7 fracción tercera y 44 fracción segunda de la Ley de Hidrocarburos, y 13 fracción segunda, inciso F del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A306M Campo Xichito. Gracias. Colegas, quienes estén a favor, les pido sean tan amables de levantar la mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Adelante, secretario. Para continuar con los asuntos para autorización, tenemos el siguiente punto, que es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia respecto de la modificación al programa de trabajo y presupuesto asociado al plan de evaluación presentado por Fieldwood Energy E&P México SDRL de CB en relación con el contrato CNH R01 L02A4 2015.
En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el comisionado Sergio Pimentel Vargas, en su carácter de comisionado ponente. Adelante, comisionado. Muchas gracias, presidente. Gracias, secretaria. El tema ahora es una solicitud de un contratista, de una adjudicación que tuvimos en la ronda 1.2, en la segunda licitación de la ronda 1. Recordemos que fueron 3 las áreas contractuales que se adjudicaron, a ENI, a Hokchi y pues justamente a Philwood, que es el contratista que ahora nos ocupa y que presentó una solicitud para modificar el programa de trabajo y el presupuesto asociado a su plan de evaluación, plan que tiene una duración de 2 años. Digo rápidamente las generalidades de este tema para que, de igual forma como sucedió en Xichito, las áreas técnicas me puedan hacer favor de ir al detalle de la solicitud. Este es un contrato que se firmó el 7 de enero del año pasado. El plan de evaluación fue autorizado por esta comisión el 19 de agosto, también del 2016. Dije ya que tiene una vigencia de 2 años y ya, digamos, ya tuvo una modificación, una primera modificación este plan por lo que hace al lugar de entrega de los hidrocarburos. Recordaremos seguramente que estos 3 contratos fueron modificados en los mismos términos. Y el 18 de agosto pasado presentó esta solicitud a efecto de que le podamos reconocer el desarrollo de actividades y de costos adicionales a lo que tenía presupuestado en su plan de trabajo, particularmente en una subactividad que es la de pruebas de producción. Este contrato tiene dos campos, Ixalquil y Pococh, 2 pozos, ¿no? Creo que es lo técnicamente correcto, son pozos, ¿no? Ixalquil, 2 DEL y Pococh campos. Bueno, pero las pruebas de producción se refieren en específico a los pozos Ixalquil 2 DEL y Pococh 1 DEL, en el que hubo un incremento en los días en las pruebas de producción y entraremos al detalle más adelante. En el caso de Ixalquil, simplemente señalar que, entre otras, las razones fueron que hubo una profundización de este pozo en busca del contacto agua-aceite, hubo una tormenta tropical Franklin también, y hubo una mayor producción de la esperada. Y aquí el comercializador, en ese momento PMI, exigió pruebas de silicio orgánico a efecto de, entiendo, no contaminar, ¿no?, las corrientes que estaban involucradas, y el Instituto Mexicano del Petróleo, que fue el encargado de llevar a cabo estas pruebas, tardó 10 días en llevar a cabo las mismas. Y por lo que hace a Pococh hubo una prueba adicional de un DST, que tomó también más días de lo que se tenía previsto, y pues por estas razones lo que el proyecto propondría, previa desde luego la exposición que nos harán, es que reconozcamos esta situación para que le podamos, pues no autorizar en estricto sentido, porque son actividades que ya hicieron, son gastos en los que ya incurrieron, pero sí para reconocer esto y en todo caso pues convalidar lo que ya hizo el contratista, que insisto es Philwood. Así es que si me lo permiten, si no tienen inconveniente, yo le pediría al área técnica, al doctor Faustino Monroy, que nos pudiera entrar al detalle de esta solicitud. Muchas gracias a todos. Adelante. Sí, muy buenas tardes, comisionado presidente, comisionada, comisionados. Muchas gracias, comisionado Pimentel, por la introducción. Efectivamente, vamos a poner a su consideración la evaluación técnica sobre la modificación al primer programa de trabajo y presupuesto asociado al plan de evaluación del contrato CNH-R01-L02 A4-2015 del contratista Philwood Energy. Adelante, por favor. Como recordarán, este es el área de contractual, tiene 2 áreas. Este es el campo Pococh, ¿no?, y este es el campo Ixalquil. Entonces, vamos a estar hablando de, principalmente, como en la introducción el comisionado Sergio se refirió, al pozo Pococh 1 DEL y a Ixalquil 2 DEL. Adelante, por favor. Básicamente, este es el programa que ustedes ven aquí del programa de trabajo, ¿no?, que se le autorizó 2016-2017. Y lo único que la modificación se refiere efectivamente a las pruebas de producción en tiempo, ¿no?, y básicamente fueron 16.5 días más en Ixalquil de lo contemplado originalmente para las pruebas de producción y 10 días
más en la prueba de Pococh 1D. Entonces, sí, pasamos a la siguiente, por favor. Este es una parte en la cual queremos desglosar las modificaciones, una por una, que ya mencionó el comisionado Sergio. Primero, en Ixalquil 2D, en cuanto a la prueba, para estos 16 días, estos 16.5 días que ustedes ven, están repartidos en estos 5 puntos. Básicamente, los 3 últimos ocupan el 90% del tiempo. Pero el primero es los trabajos de preparación y terminación por la profundización del pozo de aproximadamente 441 metros más, con el objetivo de alcanzar el contacto agua-aceite. Esto en su momento pues fue muy bueno, ¿no? O sea, no vieron el contacto agua-aceite que tenían previsto y profundizaron. Entonces, esos trabajos de preparación y terminación requiere un día y medio más o menos. La contingencia meteorológica de la tormenta tropical Franklin también acumula un día aproximadamente. Y la estimulación de flujo en yacimientos del Cretácico, esto es probar con el BEC, ¿verdad?, debido a que la presión en el yacimiento Cretácico es baja, ¿verdad? Aproximadamente andamos en 4.500 PSI, y entonces esto se llevó aproximadamente 7 días. ¿No? El otro punto de análisis de contenido de silicio orgánico de hidrocarburos producidos durante las pruebas, para que quedara en términos de calidad para su comercialización, efectivamente se hizo un análisis en el IMP que se llevó aproximadamente 9 días. Y el volumen incremental, que de lo que ellos esperaban, un volumen aproximado de 61.500 barriles acumulados por todas las pruebas. Entonces habían propuesto una barcaza de 70.000 barriles, y después, porque el volumen fue mucho mayor, aproximadamente 70.000 barriles, perdón, no, 69.000, usaron un barco de proceso con capacidad de 42.500 barriles. Esto se llevó también aproximadamente 7 días, ¿no? En cuanto a la prueba de pozo Pococh 1D, estos 10 días es exclusivamente para una prueba que no estaba contemplado, porque encontraron en el quimerigiano, en el yacimiento quimerigiano, un cuerpo de muy buena calidad en cuanto litológicamente hablando del Jurásico, separado por el primero que ellos habían propuesto, aproximadamente 100 metros. Esos 100 metros son de calizas arcillosas, y ellos estuvieron viendo que efectivamente podrían ser dos yacimientos, o bien estar compartimentalizado, y por eso hicieron la prueba extra. Esos son los 10 días, ¿no? Con esto, los costos, lo que podemos decir que los costos y tiempos adicionales están por el contratista justificados plenamente, y no exceden el tiempo previsto como en el periodo de evaluación. Y la determinación de la procedencia de dichos costos como costos recuperables pues corresponderán, ¿verdad?, en su oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adelante, sí. Adelante. La prueba, ¿se regresan una? Así. Esta prueba del contenido de silicio orgánico, ¿todos los operadores la están haciendo para, después de que hacen sus pruebas de producción y meten, entiendo, crudo a las corrientes de Petróleos Mexicanos, todos hacen esa prueba? En este caso el comercializador era PMI, y ellos exigían efectivamente control. Imagino que todos los contratistas se deben se le debe de exigir la misma calidad, ¿no?, para comercializar. No sé, la misma calidad sí, pero este estudio específico que se llevó 9 días, okay, que hace que se atrase la actividad. Sí. Ajá, es lo que quiero saber. Fueron los... Sí. En este caso, el contratista fue el primer operador al que se le solicitó la prueba, y también esta prueba se va a solicitar dependiendo de las características de la plataforma donde se realice el trasiego, según las condiciones para transportar el hidrocarburo. Muchas gracias. Es la primera vez que se pide esa prueba. Okay. Adelante, por favor. Bueno, queremos aquí enmarcar también los beneficios en forma genérica, ¿verdad?, de estas modificaciones al programa de las pruebas de producción. Primero, para el pozo Ixalquil 2D, se considera que
Un beneficio es probar la aplicación, el funcionamiento y ver de este sistema, el BEC, si efectivamente, ¿verdad?, es viable, ¿verdad?, para producir el pozo, y en su momento, ¿verdad?, también serviría para la incorporación de reservas. Acuérdense que para la certificación de reservas debe de haber un flujo estabilizado en superficie. Entonces, si no fluye el hidrocarburo, bueno, el BEC es una herramienta, ¿no?, una herramienta buena para llevar a cabo esto. Probar la productividad en un intervalo mayor en el Jurásico Superior Kimmer, ¿verdad? En este caso, el intervalo del Jurásico fue mucho más grueso, entonces eso también es algo que puede incorporar mayor reservas, ¿eh? Y asegurar las condiciones operativas. Obviamente, en el caso, por ejemplo, de las tormentas, no van a ser operaciones bajo condiciones inseguras. Las modificaciones en el programa de pruebas de producción, el pozo Pococh, pues básicamente el beneficio fue que se probó un nuevo intervalo que no se había determinado en el pozo Pococh 1, aunque es una estructura, recordemos que es una estructura pequeña, vamos a decirlo así, ¿no? El Pococh 1 no había atravesado hasta abajo del Kimmer, ¿no? Entonces es una prueba y obviamente es yacimiento, un incremento en el intervalo del yacimiento, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, si me lo permiten, con el permiso del comisionado presidente, podría pasar la palabra al ingeniero Jesús Salvador Carrillo, director general adjunto de evaluación de contratos y asignaciones, para que nos explique la descripción acerca de la parte económica. Maestro, un segundo antes, por favor, doctor comisionado. Antes que pasamos a la parte económica, una pregunta técnica. Es que una de las conclusiones es el que se prueba un sistema artificial de producción para tener una mejor explotación, es el BEC, ¿no?, el bombeo electrocentrífugo. Entonces, hay una lámina donde se dice que se utilizó el bombeo electrocentrífugo para estimular el flujo. Eso acaba de pasar. Entonces, la pregunta es, ¿solamente se hizo para estimular? Esto es un poquito más adelante, Gustavo, por favor. Ahí dice, estimulación del flujo es la tercera, dice estimulación del flujo en el yacimiento cretácico mediante uso de bomba electrocentrífuga. Entonces, al parecer, no solamente fue estimularlo, sino que se mantuvo operando el bombeo electrocentrífugo para observar cuál era el comportamiento, ¿verdad? Nada más es la pregunta, o solamente para lo que dice ahí, que es para estimular el flujo, para inducir el pozo. En este caso, en el pozo Pococh 1 no se pudo sostener la producción, aun cuando se implementó nitrógeno para aligerar la columna. Como la presión medida fue menor a la esperada, están implementando este método para poder sostener la producción y poder incorporar reserva 1P. Y tuvo buenos resultados, según lo que se plantea. Sí, eso nada más fue para el Cretácico. Okay. El Jurásico fluye. Perfecto. Gracias. Gracias. Doctora, por favor. Este asunto de la profundización del pozo en el caso de Ichaquil, ¿se hizo algún tipo de aviso, de notificación a la comisión para esa profundización? De acuerdo a los lineamientos de perforación, aparentemente se requiere un aviso cuando se haga una profundización. ¿Sí cumplió con ese requisito? Sí, efectivamente se necesita un aviso. No lo recuerdo, doctora, pero ahorita le contestamos la pregunta. Okay. ¿Cuándo nos avisó de esa profundización? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, adelante, maestro Carrillo. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes, comisionada, comisionados. Pues, si me permiten, quisiera hacer una breve descripción de lo que sería la modificación al presupuesto asociado a la modificación al programa de trabajo. Es en realidad algo sumamente sencillo en términos de los montos, nada más habría que dar una breve explicación al respecto. Entonces, como podemos ver en pantalla, todo el presupuesto, que por cierto, en este caso, por la vigencia del plan de evaluación, coincide exactamente con todo el programa de evaluación, con todo el plan de evaluación. Entonces, no hay ninguna modificación en ninguna subactividad, salvo en pruebas de producción,
que se incrementa de 38 millones y medio a alrededor de 45.3 millones de dólares. Esto en términos de esa subactividad corresponde a un 18%, es un 17.5%, y respecto al total del plan de evaluación, solo se incrementa un 4%, por eso no es necesaria la modificación al plan. Sin embargo, sí sería necesaria la modificación al presupuesto para que todo lo que se exceda del 10% pueda en su momento ser considerado como costo recuperable por la Secretaría de Hacienda. Cabe mencionar que de darse la aprobación a esta modificación al presupuesto, los costos que se reconocerían aquí serían reconocidos como costos elegibles. Y ya posteriormente corresponde a la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a sus lineamientos, declararlos recuperables y después recuperarlos. En la siguiente lámina podemos observar el rango de referencia que nosotros hemos construido para analizar los costos de esta modificación, y como podemos ver, el rango de referencia se encuentra entre 35.5 millones y 47.4 millones. Por lo tanto, el monto estimado y propuesto por el operador es de 45.3 millones de dólares y queda dentro del rango de referencia. Este monto de 45 millones de dólares es más o menos la cuarta parte, el 25% del monto total de inversión del plan de evaluación. Esta sería, digamos, a grandes rasgos, la explicación de las modificaciones al presupuesto. Cabe mencionar que el operador, dentro de lo que fue el proceso de dictaminación, nos entregó evidencia de los días adicionales que se requerían, digamos, lo que pasó con la tormenta Franklin, las notas, etcétera, digamos, toda la documentación que pudo ser requerida por parte de la comisión para que se demostrara que efectivamente estos días eran requeridos para las pruebas de Ixchalquil, y en el caso de la prueba adicional solicitada para Pococh, pues se hizo una solicitud a la Dirección General de Dictámenes de Extracción para que nos dieran vista sobre la pertinencia de esta prueba, la cual fue positiva, y por lo tanto nosotros procedimos a analizar entonces el costo en los términos que estaba propuesto. Eso sería por nuestra parte la exposición de la modificación del presupuesto. Muchas gracias, maestro. Comisionado maestro Franco y luego comisionado doctor Néstor Martínez. Sí, en la lámina anterior, por favor, estos rangos de referencia, ingeniero Carrillo, referencia de costos, ¿ya consideran costos reales de pruebas de producción hechas en México por estos nuevos operadores, los que han hecho pruebas antes que este operador? No, comisionado, porque todavía no tenemos propiamente el desglose de lo que se ha realizado por los contratistas que también están realizando en este momento. Ya no debemos tardar en tener esta información correctamente desglosada. Sin embargo, sí tenemos los costos de operación de estas plataformas, de estos, digamos, equipos de trabajo que se requieren para este tipo de actividades. Entonces, de ahí, digamos, de ahí y de la base de datos de costos internacionales que usualmente manejamos para referenciar nuestros costos, es que utilizamos los costos. Además, aquí sí tenemos ya el monto exacto que cuesta, por ejemplo, la barcaza de producción que utilizaron, porque pues nos mostraron, digamos, evidencia documental de los costos diarios, etcétera, ¿no? Entonces tuvimos que hacer una mezcla, alguna ya de contratos hechos por el operador, por Fieldwood Energy, y otros tantos que no tenemos costos y nos vamos a referencias internacionales. Pero ya podemos ir alimentando cuando nos vayan dando los costos estas otras operadoras en México de cuánto gastan en pruebas de producción, sí, más o menos ya tener referencias nacionales. Es correcto, Okay. comisionado. Ya en la base de datos que estamos construyendo en la Dirección General de Estadística y Evaluación Económica, estamos ya por incorporar también los costos reales de estos planes de evaluación de la licitación 1.2. Gracias. Doctor comisionado Néstor Martínez. Creo que no sé si va a contestar algo. Nada más para contestar la pregunta de la doctora, si podemos, sí tuvimos aviso, solo que fue vía correo, debido a que la profundización está en el mismo objetivo que ya estaba considerado en el plan, ¿no? Pero sí tuvimos por correo el día 30 de junio, donde nos decían que se iban a profundizar.
Gracias, doctor. Doctor parece Néstor. que es muy relevante el tener un estudio de mercado al interior, y ya el comisionado Franco hizo planteó el tema. Pero precisamente creo que para hacer ese estudio de mercado nacional deberíamos de evitar el involucrar actividades que no son pruebas de producción. En la lámina que ustedes nos presentan, dicen que en pruebas de producción hubo un cambio, pero no hubo un cambio, por ejemplo, en perforación de pozos. Y aquí hubo un cambio importante, fueron 440 metros adicionales. Entonces, como que están poniendo, me parece que en el rubro de pruebas de producción, cosas que no tienen que ver con producción, que tienen que ver con perforación. Entonces, si más adelante se hace alguna comparación, entonces vamos a tener una tergiversación, vamos a decir, del cómo están costando cada uno de los rubros. Entonces, bueno, ¿por qué fue eso? ¿Por qué no nos explican un poquito más por qué lo hicieron así o por qué se plantea así? En realidad, el costo de la profundización a lo que respecta a la perforación sí está, digamos, en la partida de la subactividad perforación de pozos. Hay una lámina, si la quieren poner, en donde se observa que no hubo cambio. El cambio en el cambio del presupuesto se refiere a las consecuencias de esta profundización, que consisten en digamos, en los trabajos preparativos para el cambio del lodo, que tomaron un día más por, digamos, la proporción del intervalo adicional perforado. Sí. Por eso es que el lodo de perforación sí está cargado a la parte de pruebas de producción. Pero sí hubo 440 metros de profundización, y ahí se nota que el presupuesto eran de 106.900.553 pesos, y que no, dólares, sí son dólares, sí, cierto, son dólares, y no hay cambio. Sí, es que el asunto es el siguiente. Solo se solicita la modificación al presupuesto cuando se van a incrementar más del 10% por una sola subactividad. En este caso eso no ocurría, por lo tanto ese costo adicional lo absorbe el contratista, el operador, dentro de sus costos, y todavía está dentro del rango que le puede, digamos, por decirlo de alguna manera, tolerar la Secretaría de Hacienda para declararle costos recuperables. Ahora bien, sí estoy de acuerdo con usted en que, digamos, ese tiempo adicional que se tienen que tomar para los cambios de lodos, etcétera, cuestiones técnicas, esos están cargados en la prueba de producción, y bien podrían estar también cargados a la perforación de pozos. Digamos, es en esas líneas que a mí me parecen fronteras, digamos, delgadas entre las dos subactividades, y que pues siempre son complejas para analizarse, pero lo que sí nos comentó el operador es que no estaba solicitando el monto, digamos, propiamente de la perforación adicional. Ahora, de todos modos, de lo que comentaba el comisionado Franco, lo que se pretende hacer es, una vez que entreguen los reportes ya de perforación y que nosotros podamos procesar esta información, tendremos costos reales de todo, ¿no? Más allá de si se solicitó o no se solicitó una modificación al presupuesto. Es decir, en este caso, el contratista podría gastar alrededor de 115 millones de dólares sin tener ningún problema con la Secretaría de Hacienda para la recuperación de costos, en lo que a nosotros respecta, es cosa de la Secretaría. Sin embargo, ya en los costos reales sí tendremos nosotros que ver cuánto fue en realidad lo que se perforó, porque eso en este momento no lo sabemos. Puede ser que no hayan sido los 106 millones, puede ser que haya sido menos. Tenemos noticia de otros contratistas que han gastado menos de lo presupuestado en pozos. Sí, mi punto, comisionado presidente, comisionado, es que tenemos que tener la claridad, ¿no?, de qué operación, cuánto cuesta, y de alguna forma yo sé que documentalmente tenemos que hacerlo tal y como vienen los tablas, ¿no?, que hay que llenar, pero hay que tenerlo claro para que después podamos comparar, si no después no vamos a poder comparar. El comisionado Franco preguntó, bueno, ¿y todos los operadores les piden esto, el contenido de silicio orgánico? Entonces, bueno, puede suceder que más adelante una comparación esta es más cara, pero pues porque le pidieron unas pruebas que los otros no tienen que hacer, ¿no? Eso es lo que hay que tener la claridad. Creo que vale la pena además puntualizar del tema de la prueba de silicio orgánico. Es una prueba sumamente barata, digamos para los montos correspondientes a estos montos de inversión, ¿no? Es muy económica, sin embargo lo que golpea el presupuesto son los días de espera que se requieren, ¿no? Entonces en ese sentido pues es lo que se plantea aquí, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestro. Comisionado ponente. Bueno, pues con base en ello la solicitud o lo que está a su consideración es aprobar esta solicitud del contratista de Philwood
para, insisto, reconocer estas actividades adicionales y la modificación al presupuesto, que están ambas asociadas al plan de evaluación que fue en su momento autorizado por esta comisión, colegas. Muchas gracias, comisionado Sergio Pimentel. ¿Alguna otra observación, colegas? Secretaria Ejecutiva, por favor. Con mucho gusto, leo la propuesta, ¿de acuerdo? Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª, 38 fracciones primera y tercera de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 31 fracciones sexta, décima y 12ª de la Ley de hidrocarburos y 13 fracción 11ª y último párrafo de dicho artículo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como en las cláusulas 9.5 y 10.4 del contrato CNH R01 L02 A4 2015, el órgano de gobierno emite la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprueba la modificación al programa de trabajo y presupuesto asociado al plan de evaluación presentada por Fieldwood Energy E&P México SDR LDCB en relación con el citado contrato. Muchas gracias, colegas comisionados. Quienes estén a favor, les pido sean tan amables de levantar la mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Procedemos al siguiente punto del orden del día, que sería la resolución sobre los resultados de las evaluaciones para la precalificación de interesados de la licitación CNH R02 L04 2017, correspondiente a la cuarta convocatoria de la Ronda 2. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el licenciado Martín Álvarez Magaña, titular de la Unidad Jurídica de la Comisión. Abogado general, buenas tardes. Adelante. Muchas gracias, comisionados. Muy buenas tardes. Con relación a la precalificación de la licitación CNH R02 L04 diagonal 2017, informo a este órgano de gobierno los resultados obtenidos por el comité licitatorio. De los 29 interesados que se inscribieron en la licitación, los 29 iniciaron el proceso de precalificación y presentaron la documentación para precalificar. 16 lo hicieron, solicitaron ser precalificados como operadores y 13 como no operadores. Durante el periodo de precalificación previsto en las bases, el comité licitatorio llevó a cabo la revisión, verificación y evaluación de la documentación e información presentada por los interesados en precalificar de acuerdo a los requisitos de experiencia, capacidades técnicas, de ejecución, financieras y legales previstos en las bases. Dicha evaluación se llevó a cabo en algunos temas con el apoyo de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente. Durante la evaluación fue necesario solicitar a los interesados aclaraciones a la documentación e información presentada, las cuales fueron desahogadas en tiempo y forma por los interesados. Concluida la revisión, verificación y evaluación de la documentación e información presentada por los interesados, se tiene que los siguientes interesados que presentaron documentos y continuaron con el proceso para precalificar como operadores o no operadores, cumplen con los requisitos de experiencia, capacidades técnicas de ejecución, financieras y legales previstos en las bases. Por lo anterior, tenemos a precalificar con el carácter de operador a BHP Billiton Petróleo Operaciones de México, BP Exploration México, Chevron Energía de México, China Offshore Corporation E&P México, Eni México, ExxonMobil Exploración y Producción México, GES México Oil and Gas, Impex E&P México, Murphy Sur, Noble Energy México, PC Carigali México Operation, Pemex Exploración y Producción, Repsol Exploración México, Shell Exploración y Extracción de México, Statoil E&P México y Total E&P México. Como operadores. Son los que solicitaron precalificar. Ser precalificados como operadores. Muy bien. Ahora bien, interesados que solicitaron precalificar como no operadores, tenemos a Capricorn Energy Limited, Citla Energy E&P, Deutsche Erdoel México, ECP Hidrocarburos México, Galen Energy, Gal Energy, Lukoil Upstream México, Mitsui & Co. Ltd., ONGC Videch Limited, Ofir México Limited, PTTEP México E&P Limited, Qatar Petroleum International Limited y Sierra Nevada E&P. Lo anterior se pone a consideración de este órgano de gobierno para así
para que de así considerarlo el comité licitatorio emita la constancia de precalificación de conformidad con lo previsto en el numeral 9.6 de las bases, que les permita a los precalificados seguir con el proceso de licitación. Las constancias correspondientes serían enviadas el día de hoy vía correo electrónico a los interesados y sería publicada la lista en la página www.rondasmexico.gov.mx. Una vez precalificados los interesados, del 18 al 19 de enero del 2018, dichos interesados deberán solicitar al comité licitatorio la forma o formas en que desean conformarse como licitantes, individual o agrupados. Pues estas son la relación de interesados que desean precalificar como operadores o no operadores que pongo a su consideración. Muchas gracias. Entiendo entonces, abogado, que estas así fueron las solicitudes respectivamente. Algunas de las 29 empresas que estaban registradas decidieron ser operadores, presentaron la documentación, otros tienen como intención ser socios financieros. Es correcto. Y lo que usted nos presenta es el resultado de las empresas que precalifican en cada una de estas condiciones. Es correcto. Después de haber revisado capacidad técnica, fortaleza financiera, evaluar con apoyo de la Secretaría de Hacienda la procedencia lícita de recursos, capacidades en materia de seguridad industrial y protección al medio ambiente con el apoyo de ASEA. Así es. Muy bien. A ver, podemos ver otra vez las listas. Estos son los operadores. BHP Billiton, la empresa australiana, es la que tiene asociación con Pemex Centrión, BP, que ya tiene contratos aquí con nosotros, Chevron igualmente, la empresa estatal de China, China Offshore Oil Corporation, que igual ya tiene 2 contratos aquí en México, Eni igualmente ya con contratos, Exxon igual. GES ha participado antes. Sí, ha precalificado. Pero no ha presentado oferta. No ha presentado oferta. Entonces, GES, empresa norteamericana, ha participado antes, no ha presentado oferta, aquí viene nuevamente. Impex, japonesa, que ya tiene contratos en sociedad con Pemex y con Chevron. Correcto. Murphy, norteamericana, esta no tiene contrato todavía, ¿verdad? Sí tiene. Disculpen a mis colegas de Murphy. Sí tienen contrato. Muy bien. Noble, ¿tiene contrato? No tiene contrato, no tiene ya contrato. Participa. PC Carigali, que es la filial de Petronas, Pemex, que naturalmente ha ganado contratos, Repsol, que también ya ganó contrato, Shell igualmente, Statoil y Total. Son operadores. Es correcto. Bien, a ver, vamos a ver la otra lista. Estos son los que tienen interés de ser socios. Correcto. Para lo cual tendrán que conformar consorcios con los otros, con los operadores. ¿Y ahí cuál es la ventana de tiempo, abogado, en que tiene que ocurrir esto? Del 18 al 19 de enero del 2018 tienen que solicitar la forma o Del formas. 18 al 19 de enero tienen que ingresar la solicitud para conformar el consorcio, aquí a la CNH. Entonces, bien, estos son los que tienen interés de ser socios financieros. Capricorn, del Reino Unido, que ya tiene contrato. Igualmente Citla, Deutsche Erdöl, que igual ha ganado contratos. Sí. SP Hidrocarburos. Ecopetrol. Es una filial de Ecopetrol, de la colombiana. Galem, que participó ya, no ganó, y aquí viene nuevamente empresa mexicana. Es correcto. Galp, empresa de Portugal, no ha ganado, ¿verdad? No, ya ha precalificado en otras ha ocasiones, precalificado, pero no ha participado. No ha participado. Aquí viene la empresa portuguesa otra vez. Lukoil, la rusa, que ya ganó contrato. Mitsui ya había precalificado, pero no había presentado oferta. Es correcto. Entonces, empresa japonesa, aquí viene nuevamente. Videsh, que participó desde la primera licitación, no ganó. Aquí viene nuevamente, no ha ganado contrato. No. Ofir sí ha ganado contrato. Es correcto, como socio. Ofir Reino Unido sí ha ganado contrato. Participa por primera vez la empresa estatal de Tailandia, PTT. Ya había precalificado en la 1.1, precalificó y luego se desincorporó del consorcio y ya no participó. Ah, ok. Que se había tenido entonces una primera aproximación, y aquí viene nuevamente con la intención de ser socio de algún consorcio. Qatar por primera vez. Por primera vez. Por primera vez precalifica una empresa de Medio Oriente, ¿no?
Qatar y Sierra empresa mexicana, nuevamente buscando una sociedad también. Es correcto. Pues muy bien. Colegas comisionados, está a su consideración. Secretaria Ejecutiva, por favor. La propuesta de acuerdo sería que con fundamento en el artículo 22, fracciones primera, tercera y 27ª de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética y en el numeral 9.6 de las bases de la licitación CNH R02 L04 2017, el órgano de gobierno emite la resolución relativa a la precalificación de los interesados de la citada licitación que se señalaron durante la sesión. Asimismo, el órgano de gobierno acuerda que el comité licitatorio expida la correspondiente constancia de precalificación de conformidad con lo dispuesto en las citadas bases de licitación. Muchas gracias, colegas comisionados. Quienes estén a favor, les pido sean tan amables de levantar la mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Procedemos al siguiente punto, que está listado, que sería el último punto de la sesión extraordinaria, versión final de las bases de la licitación CNH R02 L04 correspondiente a la cuarta convocatoria de la ronda 2. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el licenciado Martín Álvarez Magaña, titular de la unidad jurídica de la comisión. Gracias, adelante, abogado. Muchas gracias. Con relación a la versión final de la licitación 2.4, resumo brevemente las modificaciones que se tuvieron a lo largo del proceso. Se tuvieron 4 modificaciones a las bases de licitación y 3 modificaciones al contrato previo a esta publicación versión final que nos hizo llegar la Secretaría de Energía. Aquí destaco simplemente un ajuste, prácticamente esta versión final es muy similar o prácticamente igual a la que se publicó el pasado 15 de diciembre. Nada más trae una modificación adicional en las bases, es una que deriva de aclaraciones que hicieron los interesados y después de un análisis se lleva a cabo un ajuste en el valor del pozo exploratorio en unidades de trabajo y quedaría así en perdido de 51.500 unidades a 48.500, Cordilleras Mexicanas de 51.700 a 48.700 y Salina de 59.300 a 47.500 y algunas precisiones de forma básicamente. Son las modificaciones, digamos, adicionales que con relación a la del 15 de diciembre que se publicó en una tercera y cuarta modificación. Muchas gracias, abogado. ¿Calendario se mantiene igual? Calendario se mantiene igual, próximo 31 de enero, presentación de ofertas para las áreas contractuales. 31 de enero es el día de presentación de ofertas. Antes de eso tendremos la aprobación de consorcios. Correcto. Presentarían del 18 al 19 sus conformaciones y el órgano de gobierno resuelve a más tardar el 26 de enero. Ok, entonces 18-19 las empresas presentan solicitud de consorcio, 26 la Comisión Nacional de Hidrocarburos anuncia a los consorcios autorizados. Correcto. Y de ahí nos vamos al 31 de enero, evento público para presentar ofertas. Ofertas, es correcto. Muy bien, muchas gracias, colegas. ¿Algún comentario? Comisionado Franco, adelante. ¿Qué pasó ahí? ¿Se bajaron el valor de las unidades de trabajo? O sea, es decir, si un operador perfora un pozo en unidades de trabajo, ¿va a valer menos? Que son unidades que van vinculadas con la oferta. Recordemos que en la oferta es una regalía y en su caso un incremento al programa mínimo de trabajo. De haberlo, esos serían los valores que se tomarían en cuenta al momento de plasmarlo en el contrato que se adjudicara. ¿Y esto qué le ayuda? ¿La garantía que te dé de cumplimiento va es un poco más baja? Se suma el programa mínimo más el incremento y deriva la garantía de cumplimiento. Ok, gracias. Muchas gracias, comisionado abogado. ¿Alguna otra observación? ¿Perdón? Comisionado abogado. Es que dije, gracias al comisionado, gracias al abogado. No me refería a los dos. En este caso, no, me equivoqué. En otros sí, en estos no. Secretaria Ejecutiva, por favor. La propuesta de acuerdo. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 31, fracción tercera de la Ley de Hidrocarburos, 13, fracción primera, inciso D del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y 17 de las disposiciones administrativas en materia de licitaciones de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos,
El órgano de gobierno aprueba la versión final de las bases de la licitación CNH R02 L04 2017, mismas que incluyen el contrato. La versión final de las bases deberá publicarse en la página www.rondasmexico.gov.mx. Muchas gracias. Colegas comisionados, quienes estén a favor, les pido sean tan amables de levantar la mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Comisionado presidente, ha sido desahogado en su totalidad el orden del día y le informo que, terminando esta sesión, tendremos nuestra sesión ordinaria, la última sesión ordinaria del año. Muy bien. Yo pensé que ya me iba. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Con eso terminamos la sesión extraordinaria. Son las 7 de la noche y en 5 minutos de receso para iniciar sesión ordinaria. Muchas gracias a quienes nos ven por internet, queridos colegas comisionados, muchas gracias al equipo de la unidad jurídica y a todo el staff que estuvieron con nosotros, muchas gracias.